En este segundo camino, que es el camino del monje, nos permitiría desarrollar hasta cierto modo esa espiritualidad, la emoción y la fe. Nosotros, con lo que es la parte espiritual, en muchos lugares se ha buscado apartarnos del mundo, decir, ¿sabes qué? Me retiro del mundo porque yo busco ese camino de liberación, me pongo a hacer mis oraciones, desarrollamos cierta espiritualidad, cierta fe, cierta emoción, creamos lo que sería la emoción, pero todavía no entramos en una emoción consciente. O sea, hay una emoción, pero que si no está combinada con lo siguiente que tenemos que explicar, esa emoción, ese camino del monje, pues es una etapa. Vamos a hablar que en esa búsqueda del conocimiento pasamos por diversas etapas que estamos explicando esta noche. Cuando nosotros no desarrollamos ciertas etapas, estaríamos incompletos. Entonces, bueno, retirarnos como un monje es algo muy común en ciertas escuelas donde se nos promete que ahí vamos a encontrar la paz espiritual, ahí vamos a encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Igual que dice o diría un fakir, ¿no? Provocando con ese exceso de voluntad, buscando ese samadhi, ese éxtasis, etcétera, ¿no? Realmente no alcanzamos nunca la liberación, porque como ya hemos ido viendo en clases anteriores, ¿qué es lo que nos ata? A ver, díganme ustedes. Los egos, exactamente. Entonces, yo puedo desarrollar ciertas facultades, puedo desarrollar ciertas características, pero si yo no trabajo sobre mis propios defectos, si yo los pongo como en un cajón, los guardo, porque muchas veces en el camino del monje se flagela, lucha mucho contra las tentaciones, contra los deseos. Y claro, como se aparta del mundo, pues es relativamente fácil, aunque no es algo muy fácil, pero sí relativamente fácil, porque si no hay nadie que te está molestando, si no hay nadie o no ves a nadie que te está tentando, si no vives una vida material, pues obviamente las tentaciones se vuelven menos o casi prácticamente ninguna, ¿no? Eso no significa que no existan los egos. Entonces uno, al apartarse, como el camino del monje, es como rechazar nuestro mundo espiritual en convivencia con otras personas sociales, y nos lo apartamos para convivir en una montaña, en un pequeño monasterio, y ese sería el camino del monje. Entonces hay cierto aprendizaje, pero también no habría una espiritualidad o una fe consciente tampoco en nosotros, porque nos faltaría otros aspectos que, como estamos viendo, no estarían dentro del camino del monje, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que existencia tras existencia, vida tras vida, nosotros podemos haber en una existencia de nuestra vida, haber encarnado y haber aprendido en nuestro camino del fakir, o a lo mejor en otra vida, en otra existencia, haber entrado al camino del monje, ¿sí? Y así sucesivamente. Otro camino sería el tercer camino, que es el de la yoga. Intenta pues controlar la mente o aquietar la mente. Dentro de la yoga, que hay muchos diferentes tipos de yoga, apuntamos aquí algunos, consideramos que podrían ser interesantes, que hoy en día está muy de moda, ¿no? A veces hay programas de televisión que nos hablan de la yoga. Entonces quizás nosotros buscamos esa liberación, decir, ay, es que caramba, ¿no? Esto está interesante, ¿no? Esto de la yoga, y yo me pongo a hacer posturas, que sería el hatha yoga. Me pongo a hacer posturas, cosas así que, bueno, vamos a decir lo que en su origen la yoga
era algo muy positiva, pero ya hoy en día se ha ramificado y pues ya mucho de lo que conocemos de la yoga actual no es de lo que fue la yoga en su origen, ¿no? Porque como ahora veremos en la última yoga, está asociada a lo que vamos a explicar que es el cuarto camino. Pero bien, para no adelantarnos demasiado, el Hatha Yoga, las posturas, ¿no? Está muy de moda. Y creemos que ya haciendo posturas nos relajamos. Sí, nos ayuda a controlar, ¿qué? La mente. Se dan cuenta que haciendo algunas posturas, poniendo una música relajante, nos ayudaría. Ahora, de eso a creer que ya nosotros nos vamos a liberar con esto, pues estamos muy equivocados. Vamos a pasar algunas slides, si podemos hacerlas coincidir para que así... Bueno, aquí teníamos lo que era el camino del monje y el camino de la yoga, ¿no? Dentro de esta yoga, como iremos viendo, esta primera, como se ven, son todas esas posturas que, bueno, no es que estemos en contra de la yoga, pero creo que pues es un poco difícil a veces entrar a ese tipo de posturas, ¿no? Entonces, claro, alguien que quiere entrar al camino de la yoga se podría frustrar, ¿no? Porque creemos que con esas posturas vamos a recibir ciertas energías, que en parte es cierto, pero hay muchas maneras también de hacer este trabajo, ¿no? Ahora, como siempre les digo, todo es un complemento. Luego tenemos el Bhakti Yoga, que es la yoga dedicada a la oración, la devoción. No es mala la oración, de hecho es algo necesario, ¿no? Pero si de repente nos pasamos días enteros en oración, noches enteras en oración, orando, pidiendo, pero no hay una preparación previa, que ese es uno de los problemas que surgen en muchas ocasiones dentro de lo que es la yoga o otras escuelas que nos pudiesen enseñar la oración sin una preparación, ¿no? Ponte a orar o a leer el rosario con tu rosario y haciendo tus diferentes peticiones, pero no hay una preparación interna. Es obvio que esas oraciones no van a fructificar o van a ser va a ser como un fakir, ¿no? Va a ser como estar desvelándonos o estar en todo un día o días. Hay velaciones de semanas enteras, ¿no? Peregrinaciones. Y bueno, pues este tipo de yoga o el yoga del Bhakti Yoga, devoción, oración, tendría su aspecto positivo, pero volvemos a lo de siempre. Si no está combinado con un trabajo interno, no va a ser muy fructífero. Y esto es algo que, pues bueno, todos nos tendremos que poner ahora con un sentido, con una dirección. Dice, necesitamos la meditación para llegar a la oración y a la iluminación. Nosotros necesitamos hablar con Dios y escuchar a Dios. La oración es hablar con Dios. Uno dice, bueno, yo pido mucho, pero luego si no escucho, si no medito, ¿de qué me sirve, no? Entonces esto es importante. Yo pido, oro y luego también tengo que meditar para escuchar. Bien. Luego tenemos la siguiente yoga, que es la Jnana Yoga, el que busca relajar la mente, que luego se ha tornado a veces en controlar la mente de otras personas también, y eso no es nada positivo. Ese tipo de yogas donde nos enseñan lo que es el control de otras mentes no sería nada productivo, ¿no? O querer, como ciertas tendencias ahora muy populares, como la ley de la atracción y otras cosas que nos hablan, tú desea para que se te cumplan tus deseos, ¿no? Bueno, aquí venimos a lo mismo. Eso es mentalismo. Cuando uno busca a través de la mente obtener sus beneficios para alimentar sus deseos,